Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, pues un poco con gusto, toda vez que me informa YouTube que ya tenemos 100 suscriptores, más de 100 ya van subiendo y pues me hicieron una felicitación al respecto. La cápsula anterior se puso un tema a discusión, si se podía resolver las resoluciones que eran de dos instancias en el amparo indirecto, si se podían resolver en una sola. Y me estoy refiriendo al amparo judicial. El amparo judicial es aquel que va contra resoluciones judiciales dentro de juicio, fuera de juicio, después de concluido el juicio. Pero la razón de esto es que en realidad estamos ante una resolución ya integrada. Abrir un juicio con una instrucción donde ya las partes acudieron, se presentaron y una resolución, en realidad lo que tenemos ya es una revisión. Entonces, ante una revisión, tenemos una revisión de dos instancias. O sea, primera instancia, la segunda instancia del orden común, el juez de distrito y luego el colegiado. En realidad, necesita solamente nada más lo que ya ocurrió en primera instancia, la resolución que haya resuelto ya el tema de la primera instancia, y de ahí no hay necesidad de que pase un amparo indirecto en un juez para que se abra la instrucción, se presentan pruebas y el juez decida con base en las acciones y las excepciones expuestas, ya decida lo correspondiente. No, el juez nada más le van a poner a consideración lo que ya vio y lo que ya resolvió otro juez, está revisando. Este es un recurso. Bueno, de ahí que lo que se estima es que en vez de pasar por un juez de distrito, deba irse directamente al colegiado contra esa resolución. La cuestión es que esto viola de alguna manera el artículo 25 de la Convención y el 17, porque no se convierte no es un recurso rápido, expedito y que resuelva y que sea necesario. Como lo hace innecesario, en realidad, pues estamos yendo contra una impartición de justicia rápida y sencilla. Lo hace lento. No es sencillo, porque se confunden. Este es un procedimiento que a veces puede caer en el directo, a veces en el indirecto, es muy confuso, le llaman un laberinto procesal. Entonces lo complica de una forma artificial y provoca que muchas veces la gente se equivoque, porque esta dualidad y estas concepciones hacen muy complicado. Y estas cuestiones llevan a que por esas complicaciones llega a no pronunciarse del fondo. Ante lo anterior, yo estaba planteando un análisis desde el punto de vista constitucional para que se tramitara dentro de un amparo directo. Vinieron comentarios de algunos amigos, ¿sí? En ese aspecto, que me hacen varios amigos así, dos, Luis y Jorge. Gracias, amigos. Me hacen comentarios y al respecto me señalan, pues, que esencialmente ya está resuelto por la Corte. Por ejemplo, que en el desachimiento parcial pues ya decidió que esto es amparo indirecto y que ya no se puede modificar, que en materia de recursos no se puede cambiar la vieja jurisprudencia, sí es cierto, que la ley determina claramente que es en amparo indirecto, definitivamente. Pero bueno, ya curioseando y tratando de encontrar respuestas a estos planteamientos que me hacen mis compañeros y mis buenos amigos, advierto que pues hay una reforma, se planteó la reforma al artículo 17 constitucional, pero también es importante conocer su exposición de motivos. En la exposición de motivos de esta reforma al 17 constitucional, que está privilegiando el fondo sobre los formalismos, se estableció lo siguiente. En el 2015, el gobierno de la República, junto con el Centro de Investigaciones y Docencia Económica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, convocaron a unos diálogos por la justicia cotidiana. El diagnóstico que sacaron de estos diálogos es que en México prevalece una cultura procesal. Identifican dos obstáculos. Uno, que la ley tiene excesivas formalidades en ella, ¿sí? Mucha formalidad. Y también hay una inadecuada interpretación y aplicación de las normas. O sea, está sobre la ley y sobre los jueces. Dice, la ley tiene muchos formalismos, pero los jueces también interpretan de una manera muy formal y
Esto coincide y hacen referencia a ya resoluciones de la Suprema Corte en la primera sala. En una resolución, la 1080 del 2014, dice que el Estado está obligado, por un lado, que la ley no debe imponer límites, salvo formalidades esenciales. Cuando no son esenciales, no resulta correcto. Y los jueces deben asumir el papel de facilitadores del proceso. El Estado tiene la responsabilidad de establecer un recurso eficaz, pero también la de asegurar que la debida aplicación de este recurso para los jueces. O sea, recurso eficaz y jueces con un sentido menos formal, no tan procesalistas. Las normas señalan también, las normas violan la tutela judicial efectiva si imponen obstáculos al acceso a la justicia, cuando se hacen innecesarias, cuando son excesivos o carecen de responsabilidad. Las normas procesales no están exentas de un análisis constitucional. La potestad del legislador no es ilimitada, también señalaron ahí, ya que los presupuestos procesales deben estar sujetos también a los principios y a los derechos contenidos en la Constitución. Y en cuanto a la interpretación, dijeron, y aplicación de la norma, la ley se aplica en forma, dicen, los jueces aplican la ley en forma tajante y sin reflexionar. No se intenta favorecer la aplicación del derecho. Se privilegian los formalismos. Los jueces no aplican el principio pro homine ni el principio indubio pro actione. Lo anterior impacta en la eficacia del sistema porque se posterga la solución del asunto hasta que las violaciones del procedimiento estén reparadas, aunque resulten innecesarias. Cualquier cuestión que se vea, se busca una violación procesal y se repone. Se vio una violación procesal y se repone. Se busca la menor violación en ese contexto y así se hace. Lo anterior dice hay que buscar, impacta en la impartición de justicia. Entonces hay que ir viendo que cambie esto. De lo anterior debe provocarse un cambio en la mentalidad para que los asuntos no se opte por la solución más sencilla o rápida, sino que se trate de llevar al fondo, se privilegie el fondo y la terminación del asunto. Se propone, y ya son parte del artículo 17, se propone la incorporación explícita en el artículo 17 para que los jueces, sin afectar la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos de la autoridad, deba privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos. Bajo el anterior enunciado, el juez debe ver si la ley que debe aplicar no contiene un requisito innecesario. O sea, cuando vemos el procedimiento, vamos a aplicar el procedimiento, pero también tenemos la oportunidad de ver si el procedimiento se sujeta a los lineamientos del 25 y del 17. Pues el juez, digamos, nos podríamos preguntar, el juez no puede aplicar una norma que contravenga la Constitución, atentando contra el principio de supremacía constitucional, ¿sí? O sea, el juez no puede llegar al extremo. O sea, estaríamos preguntando, ¿puede un juez en su determinación aplicar una norma que es inconstitucional? Si ve que esta no cumple con el principio de exhaustividad, que no cumple con algunos principios procesales como rapidez, sencillez, ¿lo tiene que aplicar? El juez, cuando determina su resolución, tiene que aplicar el artículo 107 de la ley de amparo, en este caso, y determinar, esta es una resolución dentro de juicio, y entonces por esto te la mando acá. Pero si esa determinación es inconstitucional, la puede aplicar el juez para determinar, porque con eso se está declarando incompetente. O sea, el juez está tomando una determinación con base en una ley incompetente o una ley inconstitucional para declararse incompetente, partiendo de que la ley, si no es rápida y expedita, pues resulta inconstitucional. Y está sencillo. O sea, si los actos dentro de juicio, si me queda claro que estamos dentro de un acto dentro de juicio, por ejemplo, una pensión alimenticia que se haya resuelto, pues entonces aplicaré el principio y analizaré la ley en el sentido de si ésta cumple con los requisitos de rapidez, sencillez. Ahora, si la cuestión es ambigua, si estoy hablando, por ejemplo, de una resolución en la cual se repone el procedimiento y no me queda muy claro si está dentro de juicio o fuera de juicio, pues debo de irme por la menos formal, sino la que resuelve el asunto. Entonces yo no puedo decidir
la fórmula que se ha establecido, en el sentido de que la voy a remitir al amparo indirecto, porque no cabe en el directo. Pero en realidad yo puedo llegar a hacer una sentencia en la cual yo puedo explicar que estoy ante una sentencia que pone, en una sentencia, si bien no pone fin a juicio, si bien no resolvió el juicio en lo principal, lo cierto es que ya ahí tiene todos los elementos para que el juez de distrito se debe pronunciar. Creo que lo anterior se puede hacer porque, de no ser así, estaremos violando el artículo 133 constitucional. O sea, cuando un juez aplica una norma que no está dentro de la Constitución, viola el artículo 133. Un tribunal, para remitir a un juzgado de distrito, por considerar que no es una sentencia definitiva, tendría que aplicar el artículo 107, fracción quinta de la ley de amparo, y esta, pues, si la hacemos un análisis, diríamos que establece un recurso o un medio innecesario, una instrucción innecesaria, y podíamos recausarla y ponerla en este contexto. Así, también estimo que si en otro contexto, ya manejando la jurisprudencia, si la jurisprudencia que se ha emitido solo se ha pronunciado cuando el acto nada más es para decir, es que estos actos son dentro de juicio, fuera de juicio, pero no se ha pronunciado si esta materia en amparo indirecto, si este procedimiento que se hace en 2 instancias es violatorio del artículo 25 de la Convención por ser innecesario. O sea, se ha pronunciado para determinar cuáles son los actos fuera de juicio y cuáles son los dentro de juicio y cuáles son sentencias, pero no se ha pronunciado si esto es o no. Además, estas jurisprudencias fueron emitidas antes de la reforma constitucional del artículo 17, entonces podemos señalar que no estaban ya dentro de este marco constitucional. La ley de amparo se debe sujetar a la ley, a la propia Constitución, a lo que rige el artículo 17, 14 y 16. Esto es todo un sistema, no podemos verla aislada, la ley de amparo y la Constitución. La ley de amparo pertenece al sistema, es todo se analiza conforme a la Constitución para ver si estas normas procesales, las normas procesales del juicio de amparo no están exentas de estar sujetas al juicio constitucional, ¿sí? Al análisis constitucional. Las normas de amparo pertenecen a este sistema y entonces no podemos verlas aisladas y decir no se ha modificado. Cuando se modifica la Constitución en términos del 16, 17, 14, que son los que rigen el procedimiento, y que la ley de amparo no está exenta de no cumplir con los requisitos de estos, estamos hablando que estamos ante otra, en una interpretación diferente, que ya no puede estar sujeta a las normas anteriores. Entonces podemos establecer que en este contexto sí se puede hacer una interpretación porque hay elementos para llevarlo a cabo. Puedo hacerlo en términos del artículo 17 constitucional, lo puedo hacer porque la jurisprudencia ya no es obligatoria si la veo yo en ese contexto, y puedo hacer la interpretación ex oficio que me manda en este contexto el artículo de la Constitución, el artículo 1, en la cual puedo hacer yo interpretación ex oficio de las normas, y más cuando son parte de la ley de amparo. Entonces yo creo que sí es posible que lo podamos hacer para que hagamos que este juicio sea más rápido, efectivo y que sirva a lo que se necesita por la ciudadanía, un amparo judicial efectivo. Muchas gracias.